el material de fijas del curso de Historia Universal. Bueno, vamos a empezar esto, muchachos. Bueno, vamos a empezar viendo una serie de preguntas, ¿no? Que involucran varios temas del curso. Así que eh, vamos a empezar primero con la pregunta número uno. Si analizamos la pregunta uno, ujú, esta pregunta está haciendo alusión al tema de comunidad primitiva, ¿no? Veamos, dice, cuando hablamos de la comunidad primitiva nos referimos al estadio más antiguo de la organización socioeconómica del que tiene registro en la historia del género humano. Al respecto, señale los enunciados que se relacionan correctamente con esta etapa. A ver, chicos, los quiero ahí trabajando. A ver, envíen cuál puede ser la respuesta a esta pregunta. A ver, ¿qué marcarías tú? Y tenemos cuatro proposiciones. Bueno, tenemos que encontrar, ¿no? La alternativa que contenga lo correcto, dice, ¿no? Con respecto a la comunidad primitiva. Por ahí dice en la 1, sociedad nómada o seminómada, que vive de la caza, pesca y recolección. Ya. Eso es una característica socioeconómica de esta etapa. A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, por ahí muy bien. Montoya, muy bien por ahí. Gracias por tu respuesta. Por ahí Dayana, muy bien. Ujú. A ver, la una es verdad, pues claro, ¿no? Durante la comunidad primitiva de los primeros grupos humanos tuvieron como característica justamente, muy bien, Cristine, gracias, y un tipo de vida nómada, ¿no? Claro que sí. Ujú. Profe, nómada, sí. ¿Qué significa eso? Que los grupos humanos no vivían en un lugar estable, sino que iban de un lugar a otro migrando constantemente, ¿no? A eso le llamamos vida nómada. Ujú. Y claro, ¿no? Las actividades económicas que inicialmente practicaron estos grupos humanos fueron la caza, la pesca y la recolección. ¿Te acuerdas a qué periodo de la historia corresponde esto? ¿En qué periodo de la comunidad primitiva ocurría todo esto? Ay, Cristine, ok, un cambio, muy bien. Vamos, vamos, chicos. Recuerden que la primera etapa de la comunidad primitiva es la llamada edad de piedra, ¿verdad? Claro, es la llamada edad de piedra. Ahora, la edad de piedra tiene tres etapas. ¿Cuáles son? Paleolítico, mesolítico y neolítico. Y justo la característica uno, ujú, donde dice vida nómada, ¿no? Y luego dice caza, pesca y recolección, encajan con el periodo paleolítico. Por lo tanto, es verdad, muy bien, es verdad, ¿no? Profe, pero la vida de seminómada y la práctica de la caza, pesca y recolección también pueden encajar con el mesolítico. Sí, claro que sí, porque en el mesolítico, recuerda, el hombre todavía cazaba, pescaba y recolectaba y tenía una vida seminómada. Claro. Dos, la casi ausencia de la noción de la propiedad privada y por ende no se observan clases sociales. ¿Esto es verdad o no? A ver, ¿qué opinan ustedes? Claro, durante la edad de piedra, chicos, propiedad privada. Por lo tanto, tampoco hay indicios de clases sociales. Esto es verdad. Esto es verdad, ¿no? Claro que sí. ¿Cuándo aparecerá la noción de propiedad privada y de clases sociales? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuándo? ¿Cuándo aparece esta característica? A fines, ¿no? De la edad de piedra, durante el neolítico, ¿no? Durante el neolítico, con la llamada revolución neolítica, van surgiendo, ¿no? La propiedad privada, como consecuencia del desarrollo de actividades productivas y obviamente también con esto surgirían las clases sociales, ¿no? Verdadero, claro que sí.
Entonces tenemos por ahí 1 y 2 verdaderos. Creo que por ahí ya nos alcanza la respuesta, ¿no? Claro. La 3 dice, se desarrolla el intercambio de excedentes, lo que a la larga permitió el desarrollo del comercio. Esto es falso, chicos, porque cuando aparece el intercambio de excedentes, el comercio, ¿cuándo? Esta es una consecuencia también de la revolución neolítica, ¿no? Es una característica de la revolución neolítica. Claro, primero se da la agricultura, aparece la propiedad privada y luego aquellas personas o familias que tienen propiedad privada, ¿qué es lo que tienen que hacer? Claro, aquellas personas ujú, van a realizar actividad comercial. Claro, primero a través del trueque y después a través de el uso de la moneda. Ujú, muy bien, entonces la 3 no puede ser. Claro que sí. Por eso no puede ser ni la A, ni la B, ni tampoco la D. Pues. Claro que sí. La respuesta se resume a la C. Profe, pero para que sea la C, la 4 tiene que ser verdad. Veamos. Dice la división del trabajo conforme a la edad y el sexo, pero siempre en base a la capacidad física del individuo. Eso es una característica verdadera. Recuerden que durante el Paleolítico predominó la división del trabajo bajo los criterios de edad y sexo, chicos. Claro que sí. ¿Se acuerdan cómo era esto? Los varones se dedicaban a actividades como la cacería, por ejemplo, ¿no? Y la pesca. Y las mujeres se dedicaban a otras actividades, como por ejemplo la recolección. Ujú. Muy bien. Entonces aquí tenemos en la pregunta número 1 como respuesta la alternativa C. Esa es la respuesta. Muy bien. Ujú. Ahora, ¿qué pasaría si de repente en la pregunta nos hablara, por ejemplo, del inicio ujú, del pulido, de la técnica del pulido para la fabricación de armas de piedra, chicos? ¿Cuándo se utiliza la técnica del pulido para poder fabricar armas? Dime. Vamos, chicos, vamos, pulido. El tallado es la primera técnica. Eso se inicia en el llamado paleolítico, ¿verdad? Muy bien, Caterín, claro. El pulido tiene que ver con el neolítico. Claro, tiene que ver con el neolítico. Ujú. Y si, por ejemplo, y encontraremos en una pregunta la idea de consolidación de la vida nómada, ¿qué responderías tú? ¿En qué periodo se consolida la vida nómada? A ver. ¿O en qué periodo se consolida, si no, la vida sedentaria? Ya, ese es el término. A ver, consolidación del sedentarismo, ¿en qué periodo? El sedentarismo se inicia en el Mesolítico con la vida seminómada o semisedentaria, pero se consolida, o sea, el hombre es totalmente sedentario cuando en el Neolítico. ¿Ya? Hay que tener en cuenta esto. Muy bien. Ujú. Y si por ahí te preguntan cuáles fueron los centros originarios de la agricultura en el mundo, ¿qué respondes tú? A ver, ¿cuáles fueron los principales centros originarios de la agricultura en el mundo? Ahora dime en qué lugares surgió la agricultura. Mucho te demora, vamos. En la media luna fértil. Ya, muy bien. La media luna fértil o creciente fértil abarca la zona de cercano oriente, el territorio que nosotros conocemos como, por ejemplo, Mesopotamia. Ujú. Claro, creciente fértil. ¿Qué más? También abarca Egipto, claro, Egipto. Y la región de Palestina. No hay que olvidarnos de esto.
¿Hay otros centros originarios de la agricultura? Claro que sí. Norte de la India, China, Mesoamérica y los Andes centrales, ¿no? El territorio peruano. Muy bien. Sigamos. Pregunta número 2. La pregunta 2 hace alusión a otro tema, hace alusión a la civilización egipcia. Dice, la civilización egipcia se desarrolló en el valle del río Nilo. Ujú. En relación a esta civilización, ordene cronológicamente los siguientes enunciados. A ver. Ujú. Miren, dice, los persas lograron conquistar el Antiguo Egipto. Ujú, ya. 2. Se procedió a construir las pirámides de Keops, Kefren y Miserino en la meseta de Gizeh. 3. Se desarrolló la reforma marniana, lo cual trajo un cambio político, religioso. Ya. Y 4. Con apoyo de los importantes sectores de la nobleza egipcia, los Hicsos se apoderaron del delta. Ujú. A ver, ¿cuál sería el orden que tú sigues? A ver, profe, yo creo que el punto final, lo último, debe ser el número 1, porque esto de que los persas conquisten Egipto, esto sería el final. Claro, esto sería entonces el último, ¿no? Ujú. Claro, esto ocuparía un puesto número, no sé, el orden cuarto. Ujú. La D, ya. Ujú. Comienzo. A ver, ¿en qué periodo, chicos, de Keops, Kefren y Miserinos? Dime el periodo. Hemos hablado, ¿no? Del periodo dinástico en Egipto. Ujú. O sea, el periodo donde ya existen faraones se subdivide. Y a este periodo se le conoce como el Imperio Menfita. ¿Ya? El Imperio Menfita. Ujú. Y por ahí nos pueden preguntar en qué etapa se desarrolló la reforma marniana. Pero ¿en qué consiste la reforma marniana? Bueno, esta consiste en establecer en Egipto el culto a un solo Dios, que se adora en Egipto. Muy bien, Montoya, gracias por la respuesta. Que se termine desarrollando un culto a un solo Dios. ¿Quién establece eso? ¿Cómo se llama el faraón que impulsa esta reforma religiosa? Ujú. El faraón Amenofis IV o Akenatón, no te olvides. Profe, ¿y esto en qué periodo se dio? Bueno, esto se dio en el llamado Imperio Nuevo, o también llamado Imperio Neotebano. Neotebano, no te olvides. Imperio Nuevo o Neotebano. 4. Con apoyo de un importante sector de la nobleza egipcia, los Hicsos se apoderaron del delta. Ojo, los Hicsos se apoderaron del delta. Ujú. ¿Cuándo se produce la invasión Ixa? A ver, los Hicsos invaden Egipto durante el Imperio Medio. Claro, esta invasión pone fin al Imperio Medio o al Imperio Tebano, chicos. ¿Mm? Profe, ya estoy confundido, ya estoy mareado. ¿Cómo va la historia egipcia? Recordemos, pues miren, si esta es la línea de tiempo, ujú, el primer tipo de imperio que se forma es el Imperio Tinita. ¿De acuerdo? Tini se convierte en la capital de Egipto. Ujú. ¿Y te acuerdas cómo se llama el primer faraón? Ah, claro, aquí se dio la primera unificación de Egipto. Tras una lucha entre los nomos del Alto y Bajo Egipto, Egipto pasó a unificarse. Esto se dio bajo el gobierno de quién? ¿Te acuerdas del primer faraón? Menes, o llamado también Narmer. Ujú, ahí está, ese es el imperio tinita. Luego, la capital de Egipto cambió a la ciudad de Menfis. Esto se llama Imperio Menfita. Aquí se edificaron, ¿qué cosa? Las pirámides de Egipto, pues, claro. Luego Egipto viviría una etapa oscura. Recuerden esto, las etapas oscuras, chicos, son periodos de crisis en la historia egipcia. Etapa oscura, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se llamaría esta primera etapa oscura? Se llama también primer intermedio
o primera etapa oscura. ¿Qué pasó aquí? Los nomarcas, los jefes de estos nomos o provincias, se rebelaron contra la figura del emperador, del faraón, y hubo una rebelión de nomarcas en contra de los faraones. Todo esto ocurrió, ojo, recuerden, todo esto ocurrió durante el primer intermedio. Después de esto, ¿qué pasó en Egipto? Después de esto se dio una nueva unificación. A eso le llamamos Imperio Medio, o también llamado Imperio Tebano. Tebas se convirtió en la capital de Egipto. Y durante este periodo se dejaron de construir pirámides y se empezó a construir, por ejemplo, los llamados hipogeos, así como también las tumbas más antiguas de Egipto, las mastabas, volvieron a ser edificadas. Ojo, no te olvides, se volvió a establecer las mastabas. Ujú. Así como también se crearon los hipogeos. Pregunta, muchachos, a ver, pregunta. Ujú. ¿Qué vienen a hacer los hipogeos? Vamos, vamos, vamos. Vamos, chicos, vamos. Son un tipo de tumba en Egipto, ¿verdad? Cuyas entradas se encontraban ¿dónde? En la base ujú, de una montaña. La tumba, obviamente, oculta. Ujú. Se empezó a construir esto durante el Imperio Medio. Las mastabas, por otro lado, eran tumbas también subterráneas, pero que se construían debajo de construcciones trapezoidales, ¿ah? Debajo de edificaciones trapezoidales. Ahí están, mastabas, apogeos, Imperio Medio, Imperio Tebano. ¿Cómo llega a su fin esto? Con la invasión de quién? De los Ixos. Y este pueblo llamado los Ixos asumió el gobierno en Egipto durante el segundo intermedio. Claro, en la invasión se dio a fines del Imperio Medio y ellos se quedaron en el poder hasta el segundo intermedio. Luego, terminado la presencia Ixa, tras la expulsión de ellos, se formó el Imperio Nuevo. Ujú. Este Imperio Nuevo también es llamado Imperio Neotebano. No te olvides, y aquí aparece la figura de Akenatón. ¿Quién fue Akenatón? El que realizó la reforma amarniana, ¿verdad? Estableció el monoteísmo por un tiempo en Egipto. Si Akenatón establece el monoteísmo, ¿quién elimina el monoteísmo, chicos? A ver. ¿Quién elimina el monoteísmo y restaura el politeísmo? Muy bien, Cristina, muy bien, claro. Tutankamón, muy bien, Colán, excelente. Así, chicos, tienen que responder. Muy bien. Y bueno, después se da un periodo nuevamente de crisis, conocido como el tercer intermedio. Profe, ¿aquí qué pueblo dominó Egipto? Los asirios, procedentes de Mesopotamia. Y luego se dio un periodo llamado Imperio Saíta. Este imperio saíta caería producto de la invasión de las tropas persas al mando de Cambises II, el hijo de Ciro II, el que conquistó Mesopotamia. Ya está. Entonces, ¿cuál sería el orden entonces? Vamos. Sería primero 2, ¿verdad? Claro, esto sería primero, 2. Después hablaríamos de 4, ¿verdad? Ahí está. Luego pasaríamos al 3 y por último el número 4. Ahí está la respuesta. ¿Cuál sería? Sería 2, 4, 3, 1. La respuesta es la D, ¿no? Ahí está. Claro, 2, 4, 3, 1. Si hiciste esto, ¿no? Felicidades. ¿No? Involucra mucho conocimiento, involucra bastante, ¿no? Bastante esfuerzo. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta número 2, o la pregunta número 3, ¿no? Ya 3. Miren por aquí, dice, la siguiente imagen representa a la Gran Muralla China. Al respecto, señale qué enunciados son correctos en relación al periodo en que fue construido y su utilidad. A ver, primero que nada debemos entender cuál es el periodo en que fue construido esta muralla. A ver,
La muralla no fue construida en un solo periodo, recuerden. La muralla fue construida a través de un tiempo, a través de un largo tiempo. Ahora, ¿durante qué etapa se inició la construcción del primer tramo de la muralla? A ver, ¿quién me dice? El primer tramo, chicos, fue construido durante la dinastía, no es la dinastía Han, es la dinastía de los Qing o Qing. Recuerda, hablando de dinastías, la primera dinastía, la legendaria, es la Xia. Luego viene a ser la dinastía Chang, ¿verdad? Profe, ¿qué pasó durante esta época? Durante el gobierno de la dinastía Chang, se inicia la orfebrería, la producción del bronce, por ejemplo, se da el culto a los ancestros, se utiliza bastante, ¿no? El sistema de huesos, ¿no? El sistema de las osamentas o huesos y los caparazones de tortuga para rendir culto a los ancestros. Luego sigue la dinastía Zhou. Durante esta etapa se produce la etapa de primaveras y otoño, donde viven los grandes filósofos, Lao Tse, creador del taoísmo, y Confucio, creador del confucianismo, no te olvides. Ujú. Pero también hay una etapa llamada periodo de los reinos combatientes, ¿no? Es una etapa donde 7 reinos se peleaban por el control del territorio. ¿Cómo termina esto? Cuando el reino de Qing, ujú, o los Qing, como también se le conoce, someta a los otros reinos. Y bueno, fue durante justamente el gobierno de los Qing que China se unifica políticamente. Claro, los Qing vencen a los otros reinos y unifican políticamente China bajo el gobierno de Shi Huangdi. Y durante su gobierno, durante el gobierno de Shi Huangdi, se inició la construcción de la Gran Muralla China. Ojo, durante su gobierno se inició la construcción de la Gran Muralla China. No es que se haya completado toda la construcción, ¿ah? La muralla va a ser construida también en otros periodos posteriormente. Ahora, recuerda su tumba, el mausoleo de Xiguantí, los famosos soldados de terracota, ¿no? Muy bien fuertes, gracias por tu respuesta. Y la última dinastía, profe, ¿cuál fue? La dinastía Han, la que logró desarrollar un amplio comercio de la seda con el Imperio Romano. Pues ahí está. Ujú. La dinastía Han, también durante este periodo se inventó el papel, pues, ¿no? Ahí está. Muy bien, vamos ahora a las premisas. Vamos a encontrar la respuesta. A ver, número 1 dice, la construcción rebasó los recursos de Xiguantí, por lo que éste solicitó el apoyo de otros reinos combatientes, dado que la obra beneficiaba a toda la población de la antigua China. Aquí es un error total, esta descripción es falsa. Primero que nada, Xiguantí no pide ayuda a nadie. Ujú. Y bueno, en segundo lugar, los reinos combatientes ya no existían, porque justamente Shi Huangdi venció durante su gobierno a estos reinos combatientes y unificó China. Y recién a partir de ese momento él asume el gobierno de China, ¿no? Entonces, esto es falso, ¿no? Dos, la muralla tenía por objetivo el dificultar el avance de los mongoles. A ver, muy bien, gracias por ahí, Alarcón. Muy bien, Catherine, muy bien. ¿Sí o no? Verdadero, chicos. Es una construcción defensiva, una construcción que buscaría defender el territorio de China frente a la invasión de los mongoles. Muy bien. Número 3. A la caída de la dinastía Qing, la construcción de nuevas secciones de la muralla se siguió desarrollando en especial de la mano de los Han, ¿sí o no? Claro que sí, verdadero, pues. Esto también es verdadero. Muy bien, por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? 2 y 3, ¿no? La respuesta sería la alternativa B, ¿no? Muy bien, por ahí. Excelente, chicos. Muy bien. Ujú. Ya, excelente. Vamos, no se rindan. Vamos con la pregunta 4. Ujú. Pregunta 4 dice, en las guerras del Peloponeso, eso es Grecia, ¿verdad? Se enfrentaron la Liga del Ática contra la Liga del Peloponeso. Con respecto a los hechos que se dieron en este conflicto, señala a continuación los enunciados verdaderos o falsos según corresponde.
A ver. Ujú. Profesor, ¿quién tenía más población en esa época? China o Mongolia. Eh, China, Fabián. Ujú. China todavía. Pero tenía un limitado territorio. Todavía no se había expandido, ¿no? Ujú. Muy bien. A ver, a ver. Ah, tenemos tres proposiciones. Nos piden hallar lo verdadero y lo falso. A ver, vamos a recordar un poco, chicos. Las guerras del Peloponeso, ujú, fue el enfrentamiento, dice, de la Liga del Ática contra la Liga del Peloponeso. Recuerden que estos términos de ligas hacen alusión a que a flotas, ¿verdad? Flotas de barcos. Entonces yo quiero que tú me digas, ujú, quiero que tú me digas cómo se llama la polis griega, ujú, que dio origen o que dirigió la Liga del Ática. A ver, a ver, a ver. La Liga del Ática, chicos, fue dirigida por Atenas. No es Esparta, ojo, ojo, es Atenas. Profe, o sea que la Liga del Ática es la Liga de Delos, obviamente que sí. Ujú. Recuerden, ¿cuándo se había creado esta Liga de Delos, esta Liga del Ática? ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo había sido creada esta liga? Antes de la guerra de Peloponeso, en un conflicto anterior. ¿Cuándo? A ver, ¿cuál es el conflicto anterior a este? Las guerras púnicas, pero la guerra no es del tema Grecia. Las guerras púnicas es el enfrentamiento entre romanos y cartagineses. Todavía no hemos llegado a esto. Eso es después, ¿no? Fiorena nos dice médicas, sí, en las guerras médicas, claro. Muy bien, Alarcón, excelente. ¿Y quiénes se enfrentaron, chicos? Ujú. ¿Quiénes se enfrentaron en las guerras médicas? Persas contra las polis griegas, claro que sí, excelente. Para poder vencer a los persas, recuerda, ¿qué tuvieron que hacer los griegos? ¿Qué tuvieron que hacer esas polis o ciudades-estado de Atenas, Tebas, Corinto, Esparta, etcétera? Tuvieron que unirse, ¿verdad? Tuvieron que aliarse, unir fuerzas para acabar con los persas y lo lograron, recuerda. Si bien es cierto, Grecia no se unifica, pero hubo una alianza entre las polis griegas y esta alianza venció a los persas. Fueron tres guerras médicas, no te olvides. En la primera hubo un enfrentamiento llamado Maratón, donde Atenas sola, con su ejército, logró vencer a los persas. En la segunda, hubieron victorias, ¿no? Por ejemplo, Salamina, Platea, Micala, fueron enfrentamientos griegos donde ellos vencieron. Pero la primera batalla en Termópilas, los persas la ganaron contra Leónidas y sus 300 hombres y 7.000 griegos aproximadamente que apoyaron a esta tropa espartana. Y en la Tercera Guerra Médica, en el combate de Eurimedonte, se venció definitivamente a los persas. Una victoria definitiva contra los persas. Después de esto, recuerda, como consecuencia de las llamadas guerras médicas, una de estas polis se consagró como la líder, como la hegemónica en todos los Balcanes, chicos. Ujú. ¿Cuál es esa polis que salió más beneficiada? Muy bien, Cristine. ¿Cuál? Atenas. Ujú. ¿Cómo se llamó esa etapa? Esa etapa de esplendor político, económico, militar y cultural que vivió Atenas, que justamente coincidió con el gobierno de Pericles. ¿Cómo se le llama? Muy bien, Cara. O también llamado el siglo de oro. No se olviden, ahí nace la medicina con Hipócrates, nace la historia con Herodoto, nace la tragedia también, recuerda, por ahí aparecen representantes muy importantes de la tragedia y de la comedia. En tragedia, Sófocles, ¿no? También tenemos en comedia Aristófanes, recuerda. Ujú. Y bueno, se crea también el Partenón, en la erección, dos templos importantes en la Acrópolis, en la parte alta de Atenas. Ujú.
se crean también esculturas, claro, como el Discóbolo, ¿no? O como el Zeus de Olimpia. Claro, se desarrolla la filosofía con las figuras de Platón, ¿no? De Aristóteles, claro que sí. Ujú. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, Tuero, excelente. Ya, muy bien. Está bien, está bien. Ujú. A ver, ¿y cómo termina toda esta época del siglo de oro o del siglo de Pericles? Todo esto termina cuando Esparta va a iniciar la lucha contra Atenas. O sea, cuando se inician, ¿qué cosa? Las guerras del Peloponeso. Cuando estos enfrentamientos, chicos, se inician. Mira lo que dice la pregunta entonces. ¿No? Se enfrentaron la Liga del Ática, ya sabes, dirigida por Atenas, contra la liga que Esparta crea. ¿Cómo se llama esa liga? La Liga del Peloponeso. La pregunta es, chicos, ¿qué pueblo, qué pueblo ayudó a Esparta financiándolo para crear esta liga? Muy bien, fuertes, excelente, claro, los persas. Ujú. Creo que ya se van ubicando. Muy bien, los persas. Ya estamos bien. Ya. Ahora sí ya sabes de qué estamos hablando. Muy bien, excelente. Entonces ahora podemos pasar a ver verdadero o falso. Miren, dice, a ver, dice, en medio del conflicto, ujú, en medio del conflicto y ante el temor de que los espartanos se impongan en la Helade, o sea, en Grecia, los persas enviaron a los atenienses recursos como armas, barcos y oro. A ver, a ver, a ver, ¿ah? Ujú. Y con temor de que los espartanos se impongan en la Helada, los persas enviaron a los atenienses recursos como armas, barcos y oro. ¿Qué opinas tú? ¿Eso es verdad o falso? Eso es falso, pues chicos. ¿A quién apoyaban los persas? A Esparta, ¿verdad? Claro, eso es falso. Está muy bien. Ujú. Ahí está. Dos, al momento de que iniciase la primera guerra del Peloponeso, Atenas era gobernada por Pericles el Olímpico, ¿sí o no? Claro, su gobierno todavía se encontraba, él todavía se encontraba en el gobierno, claro que sí. Oye, por cierto, durante este tiempo, chicos, se desata una peste que mata a Pericles, ¿ah? Ujú, ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y la 3? ¿Qué opinan de la 3, chicos? A ver, Alcibiades, será Cristine, Alcibiades. Muy bien, Alcibiades, ¿ya? Muy bien, Fiorella, muy bien, Cristine, muy bien, Alarcón. Esto es verdad. Ujú. El enfrentamiento entre Atenas y Esparta representa también el enfrentamiento entre dos sistemas de gobierno, la democracia, claro, la democracia ateniense contra el sistema de la aristocracia militar espartana, verdadero, pues. Claro, y uno de los motivos, chicos, por el que se dan estas guerras del Peloponeso, una de las causas, fue justamente esto, ¿no? La rivalidad política que existía entre cada una de estas polis. Y además, la hegemonía, ujú, la disputa de la hegemonía en los Balcanes, o sea, cuál era la polis que iba a ser la que domine Grecia, ¿no? Muy bien, entonces tenemos como respuesta la alternativa C, pues, ¿no? Falso, verdadero, verdadero. Muy bien. Ujú, ahí está. Espero que no se vayan a olvidar esto. Muy bien. Listo. Pero fue una pregunta, ¿y qué pasó después? Ya, eh, Atenas triunfa. No, Atenas es derrotada. Esparta recupera el liderazgo en el mundo griego. Ujú. Pero luego los persas ayudarían a otras polis. Ayudarían, por ejemplo, a Tebas, financiarían a Tebas para que Tebas se enfrente a Esparta y la destruya. Claro. Después, los persas financiarían a otras polis para acabar con el liderazgo de Tebas.
¿Qué están haciendo los persas en este tiempo, chicos? Están utilizando una política militar muy conocida. Profe, cuál es esa política militar? Divide y vencerás, chicos. ¿Sí? Divide a tus enemigos y vencerás. ¿Ya? Esa es la política que ellos buscan. Al final, todo esto llega a su fin. ¿Quién detiene la intención de los persas de conquistar Grecia, chicos? Fueron los macedonios, ¿verdad? Ujú. Que ya de este tiempo de Filipo II querían unir a los griegos bajo su mando y acabar con los persas. Lamentablemente, Filipo II no logró concretar eso. ¿Quién sí logra esto, chicos? ¿Quién logra unificar a los griegos? Ujú, y conquistar a los persas? Muy bien, Alejandro Magno. Excelente, Fiorella. Muy bien, Dana. Excelente, Alejandro Magno. Para eso tuvo que derrotarlos en 3 batallas, ¿no? La batalla de Gránico, la batalla de Iso, ujú, y la batalla de Arbelas. Sí, bastante joven, claro que sí. Ujú. Lamentablemente, después de lograr esto, intentó conquistar la India, pero no pudo. Fracasó en su conquista de la India. Tras la muerte de Alejandro, el imperio terminó dividiéndose en 3 partes. Ujú. Eh, entre sus generales principalmente, y así llega a su fin el imperio macedonio. Muy bien, ahora vamos a pasar a otra pregunta. Vamos a pasar ahora a la pregunta número 5, muchachos. La pregunta 5 hace alusión a otra civilización, la civilización romana de la antigüedad también. Veamos. Dice, a lo largo del desarrollo histórico de su civilización, los romanos impulsaron grandes edificaciones arquitectónicas. Las imágenes mostradas corresponden respectivamente a las etapas de Modela. A ver, ¿cómo se llaman estas construcciones, chicos? La primera, vamos, facilito. Oye, no te pases, ¿ah? Vamos. Coliseo Coliseo. Romano, ya. ¿Y cuál es? Claro, ¿cuál fue su primer nombre? Anfiteatro Flavio. Ujú, porque fue iniciada su construcción durante el gobierno de Flavio Vespasiano. No te olvides, ¿ah? Porque fue iniciada su construcción durante el gobierno de Flavio Vespasiano. Ojo con esto. Ya está. Ujú. Y la segunda construcción, ¿cómo se llama? ¿Nada? Esto se llama Arco del Triunfo, chicos. A esto se le conoce con el nombre del Arco del Triunfo. Ujú. ¿Se acuerdan para qué se construían los Arcos del Triunfo? Eran construcciones de tipo conmemorativas, para conmemorar, o sea, para recordar las victorias militares que los emperadores lograban frente a otros pueblos. Claro, muy bien, Alarcón, excelente. Ahora dime, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué marcas? ¿Las 5 dicen por ahí? ¿La C? Ya, muy bien, excelente. Por ahí, Dana. ¿La C también? Ujú. Ya, a ver, vamos, vamos. En esta pregunta no puedes fallar, ¿no? ¿No? Por aquí me dicen también la C. Muy bien. Ujú. Profe, la C, ¿no? A ver, muchachos. Ambas construcciones son de la época imperial. Por lo tanto, profe, la respuesta no es la C. Profe, ¿en serio? Claro, ambas construcciones son de la época del imperio. La primera fue construida a inicios, se inició durante la época del gobierno del emperador Flavio Vespasiano y terminó durante la época del gobierno del emperador Tito Vespasiano. Y en la segunda, si bien es cierto, hay varios arcos del triunfo, los arcos más importantes son del emperador Trajano, los de Constantino, por ejemplo, o el arco de Caracalla, y son emperadores. Ujú. La respuesta entonces es la A, chicos, ¿qué pasó? Profe, ¿y construcciones de la etapa de la monarquía? Bueno, hay construcciones, sí. Por ejemplo, el Circo Máximo.
Si tú has visto la película Ben-Hur, el Circo Máximo es una construcción bastante larga, ¿sí? Es una pista, ¿no? De carreras prácticamente. Ese es el Circo Máximo. Y también la cloaca máxima. Profe, ¿qué cosa es la cloaca? La cloaca es el desagüe. Ambas fueron construidas durante el primer gobierno, durante el primer, claro, durante el gobierno del primer rey etrusco, ¿no? Muy bien, Dana. Tarquino Prisco o Tarquino el Antiguo. Ujú. Ya está, muy bien, muy bien. Entonces no pueden equivocarse, ¿no? Ya, a ver, vamos a recordar. A ver, dime dos construcciones más de la época imperial. A ver, dos construcciones más de la época imperial. Las termas de Caracalla, por ejemplo. Profe, espera un ratito. ¿Qué cosa es una terma? Muy buena pregunta, chicos. ¿A qué llamamos una terma? ¿Qué es una terma? A ver. Las termas son duchas públicas. Ya, se hicieron durante la época de Caracalla, las termas. ¿Qué más? A ver. Otra construcción más de la época imperial, ¿cuál sería? Los teatros, pero los teatros existen desde antes, ¿no? Sí, pero sí, en épocas romanas, la columna de Trajano, muy bien, Flores. Recuerden que Trajano es el que logró la máxima expansión militar, chicos. Y en la columna de Trajano, él representa, ¿no? Las batallas que le permitieron a él este gran logro. Es una construcción de tipo conmemorativa también. Claro que sí. Muy bien. Y por ahí también podría ser el Panteón de Agripa. Ujú. Es un gran templo, ¿no? El Panteón de Agripa. Es importante. Ya está. Ujú. Muy bien, muy bien. Ujú. También, Dana, claro que sí. Veamos ahora pregunta número 6. Dice, la siguiente imagen alude al proceso de las invasiones bárbaras que sufrió Europa desde fines del siglo IV. Al respecto, señalen los enunciados correctos. A ver, vamos a acercar la imagen. Miren, ahí está. Ujú. Dice, señalen los enunciados correctos, ¿no? A ver, la premisa número 1 nos dice, a ver, ¿qué nos dice? Las principales oleadas Las principales oleadas de invasiones bárbaras se dieron hacia Europa Occidental. ¿Sí o no, chicos? ¿Verdadero o no? ¿O falso? A ver, ¿qué dices tú? Esta zona sería Europa Oriental. La zona de aquí, los Balcanes. Toda esta zona de aquí sería Europa Oriental. Nos damos cuenta que las invasiones mayormente fueron contra Europa Occidental. Entonces, esto es verdadero. Pues claro que sí. La uno es verdadero. Vamos a poner por aquí, uno es verdadero. La 2. Los vándalos terminaron por asentarse en la península itálica, ¿sí o no? A ver, los vándalos terminaron por asentarse en la península itálica. A ver, recuerden que la península itálica, chicos, recuerden que la península itálica viene a ser justamente esta que tiene forma de bota. Y si tú te das cuenta, ¿qué pueblo es el que invadió la península itálica de color azul? ¿Serán los vándalos? No pueden ser los vándalos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí dice vándalos y está indicado con qué flecha. Una flecha verde, ¿no? No, pues los vándalos, ¿dónde se establecieron definitivamente? Aquí, chicos, miren, en el norte de qué? De África, en lo que antiguamente era Cartago, por ejemplo. Recuerda que Cartago había enfrentado a Roma durante la etapa republicana por el control del mar Mediterráneo. ¿Cómo se llamó ese enfrentamiento entre Cartago y Roma? A ver, ¿cómo se llamó ese enfrentamiento? Oye, me acaban de decir hace unos 5 o 6 minutos Guerras más o menos, púnicas. las guerras púnicas. Muy bien, excelente. Los romanos vencen y logran controlar de forma total el comercio en todo el Mediterráneo. Ellos querían vencer a los cartagineses para controlar el comercio en el Mediterráneo occidental. Lo lograron. Así es, muy bien, listo, sigamos.
Ya, entonces tenemos que la segunda proposición es falsa. Tenemos ahí verdadero o falso. Muy bien. Y la tercera, veamos. ¿Qué dice? Aquí nos dice, fueron los hunos quienes presionaron a las tribus germanas hacia el territorio romano. ¿Sí o no? ¿Fueron los hunos quienes empujaron o presionaron a estos otros pueblos germanos? ¿Sí o no? Verdadero. Miren aquí, la flecha roja representa la expansión de los hunos. Atila quería que el imperio huno sea el más grande y presionó a otros pueblos bárbaros de origen germano, o sea, de origen europeo, que vivían aquí. La invasión de los hunos al territorio de estos pueblos generó prácticamente que estos pueblos ingresen de forma más rápida al imperio romano de Occidente. Verdadero. Así es, verdadero. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta entonces? Ya, ¿no? La uno y la 3 verdadero. Y ahí está, la respuesta sería la D, pues, ¿no? Claro, ahí está, la D. Oye, ¿qué pasa si yo te preguntara cuáles fueron las causas de las invasiones bárbaras? A ver, dime las causas. Por ahí ya dice uno, ¿no? La presión de los hunos sobre los pueblos germanos, prácticamente eso empujó a los pueblos germanos a invadir el imperio romano. Pero ya, otra causa, ¿cuál sería? Muy bien, excelente, Flores. Ujú, muy bien, el descenso de la temperatura. Ujú, muy bien, Toledo, excelente. Claro, el descenso de la temperatura en el norte de Europa generó la necesidad en estos pueblos bárbaros de conseguir tierras fértiles. Y es por ese motivo que invadieron Occidente y no Oriente, porque la mayor cantidad de tierras fértiles se encontraban en Occidente, porque el imperio romano de Occidente se basaba en la producción agrícola, mientras que el imperio romano de Oriente, que después sería llamado imperio bizantino, acuérdense de eso, se basó su economía principalmente en el comercio. Ahí está. Muy bien. ¿Y qué pueblo es el que generó la definitiva caída del imperio romano de Occidente, chicos? A ver, la caída definitiva. ¿Qué pueblo es el que genera esto? Los érulos. No te olvides, cuando Odoacro, rey de los érulos, destrona a Rómulo Augustulo, el último emperador romano, ¿no? Está, muy bien. Sigamos. Vamos por aquí, pregunta número 7. A ver, ahí está, pregunta número 7. Dice, el Islam es la segunda religión en número de creyentes de carácter monoteísta, solo superada por el cristianismo, y sustenta su fe en el Corán. En relación a esta religión, señale los enunciados que guardan relación correcta con la fe musulmana. Ujú. A ver, veamos lo correcto con respecto a la fe musulmana. Recuerden que el Islam se creó en el pueblo árabe. Esta religión fue promovida por el profeta Mahoma. Pregunta, chicos, ¿Mahoma fue el único profeta de esta religión? A ver, dime. ¿Mahoma fue el único profeta de esta religión? ¿Sí o no? A ver, la respuesta es no, pues chicos. Profe, no. Claro, Mahoma no fue el único profeta. Profe, ¿por qué lo dice? Porque los árabes consideran también a Jesús, a Abraham y a Moisés como profetas también. Ujú. Ya, tengan mucho cuidado, ¿ah? Profe, no sabía eso. Ahora lo sabes. Ten mucho cuidado con esto. Ujú. Ya está. A ver, dice, el Islam surgió a partir de elementos provenientes de otras religiones como el mazdeísmo. Uy, uy, uy. Interesante, ¿no? ¿Cuáles son las bases, la influencia que tiene el Islam? El Islam recibe influencia de dos religiones, chicos. El cristianismo y el judaísmo, pero no del mazdeísmo. Profe, una pregunta, ¿y el mazdeísmo qué es? El mazdeísmo es una religión persa, chicos. Es una religión persa. También se llama zoroastrismo, porque para los persas Zoroastro o Zaratustra fue su profeta. ¿Ya? Tengan mucho cuidado. Pero ya, bueno, esto es falso. Esto es falso. Profe, si la uno es falso, la A no puede ser respuesta. Claro. Y tú todavía no me envías tu respuesta, ¿no? Claro.
Vamos, envíame tu respuesta. 2. El pilar más importante del Islam es la oración. A ver, ¿qué opinas tú? Verdadero, ¿no? La oración es el pilar más importante. No, chicos, no. Esto también es falso. ¿Por qué? ¿Cuál es el pilar más importante? A ver, el pilar más importante es la fe, chicos. La fe en Alá, un único Dios. Ujú. Entonces esto es falso. Como la 2 también es falso, ya encontramos nuestra respuesta. Mira, así de fácil ahí es la respuesta a una pregunta. Profe, pero tengo que verificar, pues en el examen puede ser que me equivoque. Ah, bueno, vamos a verificarlo. 3. En la ornamentación de sus edificios permitieron o predominaron los motivos geométricos. Ornamentación es el decorado, chicos. En el decorado de sus edificios, de sus construcciones, existen o predominan motivos geométricos. Primero que nada, dime, ¿qué edificios o qué tipo de construcciones tuvieron los árabes? Creaban, por ejemplo, alcazares, que eran fortalezas, ¿no? Alcazabas, ¿qué cosa eran? Palacios, pero sobre todo vinculado a la religión, creaban templos. Pregunta, ¿cómo se llaman esos templos? Mes, mes, Mezquitas. mezquitas, claro que sí, las mezquitas. ¿Cuáles son las mezquitas más importantes? A la mezquita de la Roca que se ubica en Jerusalén. Ujú. ¿Por qué, profe? Porque creen, cuando Mahoma muere, los musulmanes piensan, ¿no? De que el alma de Mahoma se posó en una roca en Jerusalén y a partir de ahí ascendió al cielo. Por eso es que esa roca fue colocada dentro de la cúpula de esta mezquita que fue edificada tiempo después, la mezquita de la roca, por eso sería. Otra mezquita importante es la mezquita de Córdoba, que se caracteriza por la presencia de qué? De un montón de arcos, chicos, eso está en España. Pero la mezquita más importante se encuentra en la ciudad sagrada, en la principal ciudad sagrada para los musulmanes árabes. ¿Cuál es esa principal ciudad sagrada? La Meca. ¿Cómo se llama esa mezquita, por lo tanto? En esa mezquita se encuentra una piedra negra que es un meteorito que cayó hace mucho tiempo y que los árabes le dan propiedades curativas, por ejemplo. ¿Cómo se llama eso? La piedra se llama Kaaba, por lo tanto la mezquita, ¿cómo se llama? Mezquita de la Kaaba. Muy bien, Tello. Excelente, Carol. Muy bien, muy bien. Ya está. Entonces, ¿esto es verdad? Sí. ¿Por qué? Porque los diseños que predominan en las construcciones musulmanes son justamente diseños geométricos. A ver, chicos, los árabes pueden representar la imagen de Mahoma y la imagen de Alá en sus construcciones, en sus telas, ¿no? O en sus esculturas. No, está prohibido la representación de las figuras de Mahoma, las figuras de Alá. Ojo con esto. Premisa 4. El Islam significa sumisión a Dios. A ver, dime, ¿sí o no? Verdadero. Esa es una Sí. pregunta de examen de admisión ya, ¿no? Claro. Profe, ¿qué significa Corán? Recitación. Profe, ¿qué significa musulmán? Resignado. Ah, ya estoy entendiendo. Ujú. Sí, Colán, claro. Las figuras geométricas que ellos representan en su arte representan, ¿no? La perfección para este pueblo. Claro que sí. Y 5 dice, la premisa fundamental es, no hay más Dios que Alá y su profeta Mahoma. ¿Sí o no? Claro, ese es el pilar número 1, chicos. Claro que sí, verdadero. Ya está. La respuesta es la alternativa C. Oye, miren, en la premisa 2 dice la oración. Ya, ese es un pilar, sí. La fe en Alá también es otro pilar y es el más importante. Dime, faltan otras tres porque son 5 pilares. ¿Cuáles son los otros 3 pilares? Tenemos oración y la fe en Alá. Dime, ¿qué falta? No te pases, Peregrinación. dime, ¿qué falta? La peregrinación a la Meca una vez en la vida, ya, muy bien. La visita, ¿no? A la Meca, ya está. ¿Qué más? Limosna. Faltan 2. La práctica de la limosna, muy bien. Y falta uno más. El ayuno. El ayuno, chicos, durante el mes de Ramadán. Muy bien, pero recuerda que también algunos musulmanes practican esto. Esto no es un principio, ¿ah? Pero algunos lo practican. Se llama égira. ¿Qué cosa es? Chicos, la égira es considerado el inicio de la época de la era musulmán en el mundo, el inicio de la etapa islámica. Es el momento en que Mahoma huye,
perseguido, ¿no? ¿De dónde, dónde? De la Meca, donde intentó difundir el Islam, hacia la ciudad de Medina, donde sí logra con éxito difundir el Islam. Y tiempo después vendría con ejércitos a tomar también la Meca, ¿no? Pero eso después. Recuerden que el Islam le permitió a Mahoma unificar política y religiosamente a su pueblo. Eso permitió y garantizó la unidad religiosa de este pueblo. Ya está. Muy bien. Otra cosa, aparte de la égira, también te pueden preguntar a ti qué cosa es la yihad. Profe, entonces no es solamente uno que es el que sobresale, sino los cinco son por igual. En los pilares, no. En los pilares son 5 pilares, pero el pilar más importante es el afirmar que Alá es el único Dios y el respeto a Mahoma. La fe en Alá y el respeto a Mahoma. Ese es el pilar más importante. Así es. Ujú. Oh, profe, La gracias. yihad, ok, muy bien, muy bien. ¿Qué cosa es la yihad, chicos? Vamos, acabemos con los árabes, ya. Vamos, dime. ¿Qué es la yihad? Alá es Dios, ¿ah? Para los musulmanes, su Dios se llama Alá, Fabián. Ujú. ¿Qué es la yihad? La yihad es la guerra santa, chicos. Estar dispuesto a acabar con quién. Estar dispuesto a acabar con los infieles. ¿Quiénes son los infieles? Aquellos que no creen en Alá. Pueblos de otras religiones. Profe, entonces cuando muere Mahoma, yo he leído que se forman los califatos, profe, los imperios musulmanes. Y en el califato Omeya, yo leí eso, profe, en el califato Omeya se logró la máxima expansión. Los árabes conquistaron el norte de África, en la zona también norte de la India, la zona de la península ibérica, profe. Sí, España. La pregunta es, chicos, ¿en España habían cristianos o no? Sí. ¿Y qué hicieron los árabes? ¿Les permitieron a estos pueblos cristianos de España practicar el cristianismo o no? ¿O los mataron? Porque la égira, digo, la yihad decía eliminar a los infieles, a los que no creen en Alá. Lo que pasa es que la yihad no es un principio. Algunos musulmanes, solamente un pequeño grupo, los extremistas, practican esto. Por eso es que dentro del califato omeya, en España, la gente podía practicar el cristianismo. ¿Ah? Si tú tenías una fe distinta al Islam, podías practicarlo, pero tenías que hacer algo a favor del imperio musulmán de los árabes. Para poder practicar tu fe distinta al Islam, tenías que pagar un impuesto, se llama jizya, no te olvides. La jizya, voy a ponerlo por aquí, la jizya es el nombre del impuesto que un pueblo puede pagar para practicar una fe distinta al Islam. Ya está, muy bien, listo, sigamos avanzando. Eso también puede generarte una confusión, pues. De repente te ponen una premisa, ¿no? Dentro de los imperios árabes de la Edad Media, se prohibió la práctica de otras religiones como el judaísmo y el catolicismo. ¿Se permitió eso? Sí se permite, pagando este impuesto, obviamente. ¿Ya? No es que se imponga solamente el Islam como una religión, la única religión. Eso quiero que lo tengas bien presente, por favor, para el examen. Ya está. Muy bien, sigamos. Recuerden que los árabes son los creadores de la alquimia, el álgebra y la farmacopea, desarrollo de grandes medicamentos. Muy bien. Vamos con el número 8. Pregunta 8. Dice, el siervo de la gleba no era dueño de su persona, pues formaba parte de la tierra y no podía abandonarla sin el consentimiento de su señor. Tal vez su señor, ujú, tal vez su mayor ventaja era el que no podía ser arrancado de la hacienda, pues estaba unida a ella prácticamente como arrendatario y perpetuo. En consecuencia, si el señor feudal vendía sus tierras a otro, a ver, ¿qué pasaba si el señor feudal vendía sus tierras a otro, chicos? Como el texto nos dice que el siervo formaba parte de la tierra, entonces, ¿eso qué significa? Si el señor feudal vendía su feudo a otro, entonces los siervos también estaban incluidos en el traspaso de esta propiedad, ¿no? Claro, la respuesta sería la D. Claro, muy bien por ahí, Fiorella, muy bien, Rodríguez, Rodrigo, muy bien. Ujú.
Listo, sigamos. Vamos por aquí. Pregunta número 9. Dice, la siguiente imagen es una miniatura de Pierre Dautier. En esta se observa a los ciudadanos de Tournai enterrando a las víctimas de la peste negra. Sí, miren los ataúdes, ¿no? Sobre esto señalen los enunciados que representan las consecuencias que trajo esta epidemia. Bueno, más que una epidemia es una pandemia, ¿no? Porque se originó en Asia y luego se expandió a prácticamente toda Europa. Ujú. Muy bien, dime, ¿cuáles son las consecuencias de la peste negra, chicos? A ver, ¿qué marcaría esto aquí? La La C, 1 dice, la C, muy bien, por ahí me dicen la C. Vamos a ver, voy a poner una línea abajo. ¿Ya? La C me dice. Por ahí también Fiorella me dice la C. A ver, vamos a ver, ¿no? ¿Qué dice la 1? La 1 dice, chicos, una fuerte caída demográfica en gran parte del continente europeo. De hecho, muchas zonas quedaron despobladas, ¿verdad? Los 2/3 de la población, incluso más, chicos, aproximadamente entre 20 millones a 25 millones de habitantes perdieron la vida. Se olviden, ahí está, verdadero, ¿sí? Ujú. La burguesía logró hacerse del poder político en los nacientes reinos, dado que las poblaciones urbanas resistieron mejor el embate de la peste. ¿Verdadero o falso? Esto es falso, chicos. falso. Esto es falso, ¿no? Esto es muy falso. Muy bien, ahí está. Recuerden que la burguesía, hablando de burguesía y el control del poder político, la burguesía inicia el control del poder político en el caso inglés con la Revolución Gloriosa de 1688, consolidando así la monarquía constitucional, eh, y en el caso de Francia con la Revolución Francesa. Falta mucho para eso. Recuerden que para que la burguesía alcance el poder político, primero tuvo que consolidar su poder económico. Acuérdense de eso. Muy bien, 3. Dice, contracción del área cultivada en Europa, lo que conllevó a la caída de la producción agraria. A ver, dime, ¿esto es verdadero o falso? Verdadero, pues claro. Muy bien, y efectivamente, chicos, la respuesta es la C. Ujú. Hay un movimiento que surge, chicos, ¿no? Como consecuencia de la peste también, el movimiento de los flagelantes. Eran personas que para poder alejar la muerte de ellas, lo que hacían es recrear la pasión de Cristo. Se autoflagelaban, chicos. Llevaban la cruz, llevaban la imagen de la Virgen María y iban por las calles, ¿no? Dándose latigazos, autoflagelándose. Se llama movimiento de los flagelantes. Surgió como consecuencia de esto. Y otra consecuencia muy importante fue el incremento o encarecimiento del precio de la mano de obra campesina. La mano de obra agrícola se encarece. Claro, nadie quería trabajar en los cultivos. Ujú. Muy bien. La pregunta es, ¿y para qué servían esas máscaras que utilizaban los médicos durante la Edad Media? A ver, ¿para qué servían esas Para máscaras? protegerse de las enfermedades. No, falso. La mascarilla o las máscaras de ese tiempo no servían para protegerse de las enfermedades, sino ¿para qué, profe? Le echaban hasta perfume en esas máscaras de cigüeño, de cuervo, para evitar los olores fétidos que emanaban el cuerpo de la persona que había muerto con la enfermedad o de los pacientes. ¿Me entiendes? Para evitar esos malos olores, nada más. Ah, profe, entonces, ¿por qué? Porque ¿cómo te contagiabas tú de la enfermedad? ¿Te contagiabas a través de qué? De la, por ejemplo, de la saliva, del descenso nasal? No. ¿Cómo te contagiabas? Dime. Habían dos formas de contagio masivo. ¿Cuáles eran? Te mordía la rata, ujú, que era muy difícil, y lo más fácil es que la pulga de la rata te termine picando. Te picabas y empezaba la enfermedad.
te salían bubones o ganglios, ¿no? En los ganglios te salían estos bubones o estos globitos que cada vez iban inflándose hasta reventar. Esto generaba fiebres intensas y obviamente debilitamiento del cuerpo. Convulsionabas y de 10 días no pasabas. El 80% de la población que se contagió con la peste falleció. Así es. Muy bien, vamos ahora con la pregunta número 10. Dice, desde la segunda mitad del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI, algunos monarcas de los reinos europeos financiaron los llamados viajes de exploración. A continuación, relacione los siguientes navegantes con su respectivo accionar. Vamos a ver esto. Bueno, la causa de la peste siempre es, chicos, que el hombre no sabe mantener su distancia de aquellos lugares o aquellos territorios que son poblados por animales, ¿no? Hay animales que tienen enfermedades y el hombre en su búsqueda por expandirse, por tener más territorios, el hombre a veces toma también el control de espacios que han sido ocupados por animales, lo cual que genera esto, que las personas se contagien de enfermedades de animales. Esa fue la causa, ¿no? El descuido del ser humano. Ahora, ¿cómo es que la peste llega rápidamente a Europa? A través del comercio. Ese es un factor, ¿no? El comercio sería un factor que acelera la llegada de la peste a Europa. Así es. Muy bien. Ahora vamos con esta pregunta. A ver, la nos dice, lideró la primera flota que navegó desde Europa hasta las costas de la India. Uy, 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 uy. La primera flota que navegó desde Europa hasta las costas de la India. ¿Quién fue el primero en llegar a la India, chicos? Vasco de Gama. Muy bien, Vasco da Gama. Muy bien, ahí está. Ese portugués, ¿no? 3A. Entonces vamos a poner por aquí 3A. Excelente, ya está. Ujú. A ver, la B dice, inició el primer viaje de circunnavegación. En el proceso descubrió el paso que une el Atlántico con el Pacífico. Sí, ese pequeño paso o estrecho hoy lleva su nombre. ¿Cómo se llama? Estrecho de Fernando de Maga. Magallanes. Muy bien, muy bien. Se llama Estrecho de Magallanes, a eso también, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? A4, ¿no? 4B. Está. 3. Arribó al Cabo de las Tormentas, el cual fue denominado por el rey de Portugal como el Cabo de la Buena Esperanza. A ver, ¿quién fue el primero en llegar a este lugar, chicos? ¿Quién llegó por primera vez al Cabo de la Buena Esperanza o al Cabo de las Tormentas? Esa pregunta está fácil, ¿ah? ¿Quién, profe? Bartolomé Díaz, otro navegante portugués. No sé. Y la D, exploró las costas de Norteamérica, lugar que recomendó para desarrollar la industria de lanas y pieles. ¿Quién es ese personaje? Juan Caboto, chicos, Juan Caboto. Es por eso que los ingleses, que fueron los primeros en colonizar Norteamérica, ¿qué tipo de industria crearon en esta zona de Norteamérica? La industria peletera, chicos. Profe, ¿qué es eso, la industria peletera? La industria peletera significa la industria de pieles, la industria del cuero, para que me entiendas. ¿Qué animales mataban aquí en gran cantidad? Los búfalos, chicos. Y el cuero del búfalo era utilizado, ¿no? Como un insumo para la industria, ¿no? De las lanas y pieles aquí. No se olviden. Muy bien, ¿cuál sería la respuesta? A ver, 1C, 2D, 3A, 4B. Muy bien, la respuesta es alternativa C, ¿verdad? Ya está. ¿Me dices el nombre del primer portugués en llegar a las costas del Brasil? Por favor, ¿me lo dices? Chicos, chicos, primer portugués en llegar a las costas del Brasil. Pedro Álvarez de Cabral. Muy bien, dime, ¿por qué en el siglo XV y XVI se llevaron a cabo todos estos viajes de expansión? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Dime, ¿cuál es la causa? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué la necesidad de realizar tantos viajes? Muy bien, la búsqueda de nuevas rutas comerciales, ¿a dónde? ¿A la India o a China? La A India. la India, pues. ¿Qué cosa había en la India? ¿Seda o especies?
especias, condimentos, una búsqueda de nuevas rutas comerciales a la India. No te olvides, ¿por qué? ¿Qué había pasado con la ruta antigua, que era por el Mediterráneo, hacia Constantinopla, y de Constantinopla te ibas a la zona de la India? ¿Qué había pasado? Los turcos tomaron, ¿verdad?, Constantinopla y bloquearon el paso comercial, muy bien, de esos productos. Excelente, muy bien, Alarcón, ahí está. Muy bien, Toledo, muy bien, Fiorella. Ujú. Muy bien, muy bien. Listo, vamos ahora con la pregunta número 11. Dice, ujú, la siguiente imagen representa al Moisés de Miguel Ángel. Ujú. Esta escultura fue originalmente concebida, ujú, para la tumba del Papa Julio II en la Basílica de San Pedro. La escultura nos permite ver las características del arte renacentista, las cuales fueron, a ver, ¿cuáles son las características de este arte renacentista, chicos? A ver. Uno, se retoma el patrón greco. Ujú. ¿Sí o no? A ver, ¿qué me dicen por aquí? No los leo. Verdadero, claro que sí. Eso es verdad. Ujú. Sí, sí, claro que sí. Dos, los griegos hacían ese tipo de esculturas. Incluso esta